Muy buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana y también por la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana. El día de hoy les traemos este tema, comercio exterior y aduanas en Centroamérica. Y bueno, les comento un poquito de los expositores. El día de hoy nos acompaña Carolina Palma, quien es Senior Manager de Comercio Internacional y Aduanas. Don José Alberto Martínez, Manager de Comercio Internacional y Aduanas, y Mariano Fernández, que también pertenece al Departamento de Comercio y Aduanas. Les invitamos a realizar todas las consultas que deseen mediante el botón de Q&A o el chat, y durante la charla o a finalizar la charla, los expositores estarán dando respuesta a las consultas. Les recordamos que cada uno de los expositores se encuentra desde sus hogares, por lo que nos disculpamos de antemano ante cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Adelante, doña Carolina, con el tema. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Mariela, y gracias a la Cámara Alemana en Nicaragua por esta invitación. Guten Tag, vielen Dank an die Deutsche Handelskammer für diese Einladung. Vamos a estarles presentando el día de hoy acerca del tema de comercio internacional y aduanas en general. Entonces traemos algunas temas que vamos a estar tratando el día de hoy, entre ellos qué tenemos en el comercio internacional actual, ¿verdad? Cuáles son los temas, digamos, más relevantes. Vamos a conversar un poquito también de las oportunidades para Centroamérica. Vamos a hablarles también un poquito de aduanas, del tema, digamos, de integración regional y aspectos aduaneros de la integración regional. Y finalmente vamos a terminar con algunos temas generales de importancia en la región. Este es un webinar que es regional, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a enfocarnos pues en la región centroamericana, con algunos temas tal vez particulares para Nicaragua, pero aplica, digamos, a nuestra región en general. Yo estoy en Costa Rica, en este momento tenemos equipo combinado entre Costa Rica y Nicaragua. En EY tenemos oficinas en todo Centroamérica, entonces pues está con nosotros también acá el equipo de Nicaragua, y a través de José Olivas, que nos acompaña. Y bueno, si tienen dudas o consultas o quisieran que ampliemos alguno de los temas, pues quedamos también atentos a través del chat, o pudieran levantar la mano también para participar. No sé si de parte de la Cámara quisieran hacer alguna anotación, y si no, pues continuamos, iniciamos más bien con la materia que nos trae el día de hoy. Sí, bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Mariela. Soy la administradora de la Cámara de Comercio Alemana. Agradecemos mucho la cooperación de Ernst & Young. Y creo que ahorita pues podemos iniciar la charla. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Mariela. Bueno, este es uno de los temas que, como lo habíamos conversado, pues resultan de interés para la Cámara. De nuestra parte, por favor, tengan en cuenta que podemos también asistirlos, digamos, con dudas, consultas o incluso otras temáticas que pudieran ser también de interés. Así que muchas gracias, Mariela, por la invitación y la oportunidad para estar aquí con ustedes el día de hoy. Si querés pasar, Caro, con los temas iniciales. Ok. ¿Qué es lo que tenemos en el contexto mundial? Bueno, tenemos que Centroamérica ha sido una región altamente impactada por, sobre todo, la crisis del COVID. Es decir, cuando se vino la pandemia a nuestros países, en donde nuestros países dependemos mucho del comercio. Es decir, Nicaragua es un país exportador importante a la región centroamericana y a otros lugares del mundo. El resto de los países centroamericanos también. Entonces, con los cierres que tuvimos en las fronteras, que ustedes vieron que empezaron a suceder, que tal vez en Nicaragua no fueron tan serios como en otros países, pero por ejemplo Guatemala cerró por completo las fronteras, El Salvador también cerró.
cayeron nuestras pues exportaciones interregionales como era de esperarse, ¿verdad? Entonces tenemos para el 2020, es decir, durante, digamos, ese año caótico, una caída en las exportaciones del 6,4%. Eso para una región pequeña como la nuestra es mucho, ¿verdad? Inclusive Latinoamérica fue una de las regiones más impactadas por el COVID y la pandemia, ¿verdad? Porque tuvo un decrecimiento de hasta 6,9% en el comercio, o sea, en el intercambio comercial de Latinoamérica. O sea, nuestros países, digamos, han sido bastante impactados por todo lo que vivimos. Esto, además, después causó, ¿verdad?, una escalada de otras crisis, ¿verdad? Porque crisis, bueno, de COVID, provocada por COVID, y después tuvimos la crisis de contenedores, que ahora les vamos a comentar un poco, digamos, de los impactos de la crisis de contenedores, bueno, que tuvo como consecuencia un aumento de los fletes de los productos desde China. Y continuamos en medio de los conflictos comerciales que tiene Estados Unidos con China, ¿verdad? Que continúan ahí, a pesar de que el presidente Biden pues ha empezado o ya desde hace rato viene pues anunciando que va a hacer una liberación de los aranceles que tenían impuestos sobre China. Pero lo cierto es que todavía hay cierta tensión entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Esta tensión, básicamente, así resumidísimo, es porque China le vende una gran cantidad de productos a Estados Unidos y Estados Unidos no le vende esa gran cantidad de productos a China. O sea, hay un desbalance comercial. Es decir, los consumidores estadounidenses consumen demasiados productos de China, mientras que al revés no. Entonces, el comercio es una vía de China hacia Estados Unidos. Y esto, como lo vemos también en la crisis de los contenedores, también causa, ¿verdad?, que los contenedores vayan a Estados Unidos o vengan a algunos de nuestros países y se regresen vacíos, y obviamente entonces eso también encarece. Y por último tenemos, bueno, ahora recientemente, ¿verdad?, el conflicto Rusia-Ucrania, que es muy complejo. No vamos a entrar en detalle aquí porque pues nos tomaría todo el día y es un tema, digamos, un poco más sociopolítico internacional, pero que también tiene impactos en el comercio. Y lo estamos viendo con impactos en petróleo, materias primas, países que son compradores de gas natural, porque estos países también producen gas natural. Estos países, o sea, Ucrania y Rusia, producen mucha parte de la agricultura que consume la Unión Europea, ¿verdad? Entonces también ahí se está viendo el impacto. Entonces va a haber impactos, digamos, va a seguir habiendo o vamos a seguir estando en medio de la crisis, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver un poco más adelante, pues en estas crisis también nosotros en Latinoamérica tenemos ciertas oportunidades. Si quieres, continúas. Ok, la crisis de contenedores, para tal vez enfocarnos en esa parte, digamos, el conflicto Rusia-Ucrania es mucho más complejo políticamente, ¿verdad? Entonces, para otro foro, pero la crisis de los contenedores, que tiene un impacto directo sobre la cadena de suministro, inició debido a muchos factores, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuáles factores? Bueno, todas las restricciones por COVID, o sea, el cierre de los puertos, por ejemplo, escasez de personal para las labores logísticas, sobre todo en Estados Unidos, por una situación de que en Estados Unidos se inyectó un dinero a la economía estadounidense y entonces muchas de las personas que trabajaban en esos puestos pues pasaron a trabajar en otras cosas o inclusive con la misma crisis pasaron a trabajar en otros tipos de labores, ¿verdad? Y entonces todo eso se empezó a juntar, ¿verdad? Y dio como consecuencia la gran crisis que tuvimos a final del año pasado, noviembre, diciembre, ¿verdad? La demanda de producto de Estados Unidos a China es exagerada, como les decía, son 500 billones, creo que más adelante ahí viene. Los barcos entonces llegaron a Estados Unidos y a algunos lugares de Latinoamérica y no pudieron descargar, básicamente porque estaba saturado, porque no había suficiente personal, porque se habían atrasado en los horarios que tenían, porque traían exagerada cantidad de producto, exagerada cantidad de barcos y entonces estuvieron semanas apilados tratando de descargar y no pudieron, ¿verdad? Y como les decía, hay una creciente demanda de bienes producidos en China y en Asia que afecta
por supuesto, porque, y ustedes ya ahora vieron que ha habido una serie de cierres en Shanghai, que hubo cierres en el sur de China también, hubo cierres, es decir, de puertos y de fábricas a raíz de la pandemia. Entonces, claro, eso hace que la producción no sea tan ágil como lo es normalmente y que la logística de los puertos en China no sea tampoco tan ágil como era antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, todos estos factores se van juntando. Si quieres, ahí vas pasando. Bueno, escasez de mano de obra en puertos, ya lo mencioné, mal clima, que también tenemos otros factores que siempre están, pero que se van apilando. Los puertos que están en China, los puertos más importantes del mundo están en China, eso es lo que tenemos que entender. O sea, un puerto de China, digamos, estornuda, es decir, pasa un problema en uno de los puertos de China y nos afecta a todos por igual, porque son los puertos más importantes del mundo. Y lo que les comentaba de que las fábricas en China están fabricando menos por los cierres temporales, por brotes del virus. Y si a esto le agregamos todo lo que tenemos en el contexto mundial de la crisis energética, con los apagones en China, el Pacto Verde, el cambio de matriz energética, los países europeos, bueno, Alemania ha sido uno de los grandes apoyos o propulsores de el cambio de matriz energética en el mundo, y entonces los países están apenas acoplando, digamos, a estos cambios, y bueno, tenemos este gran caos, digamos, que vivimos el año pasado, la crisis de contenedores, que todavía continúa. O sea, en este momento todavía los precios de los fletes siguen bastante altos. Si quieres pasas también. ¿A quién afecta esto? Bueno, nos afecta a todos, es decir, los afecta a ustedes como consumidores, a nosotros como consumidores, a ustedes empresas también las afecta, o personas que tenemos acá que sean representantes de empresa, ¿verdad? Nos afecta porque, digamos, en el consumo, ¿verdad? Que es el tercero, el consumidor, al encarecerse todos estos bienes para el consumo, ¿verdad? Estamos pagando muchas veces más por estos bienes. A los importadores también les afecta, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que traen productos desde China, que son muchos los productos que nosotros en Centroamérica consumimos desde China. ¿Verdad? Nosotros en Centroamérica no producimos, no sé, juguetes, por ejemplo, electrodomésticos simples, ¿verdad? Producimos algunas fábricas, muy pocas, pero no producimos acá, ¿verdad? Entonces, mucho de eso lo traemos desde China, de todo lo que tiene que ver con productos que tienen semiconductores, celulares, computadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también esto afecta a los productores nuestros, por ejemplo, los productores agrícolas e industriales, ¿verdad? Porque nosotros no producimos, por ejemplo, maquinaria agrícola. Entonces, si Nicaragua, que es un gran exportador de frijol, necesita sus máquinas, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Usarlas en estos tipos de cultivos, claramente está siendo impactado. Fertilizantes que nosotros traemos muchas veces, bueno, de Europa, es uno de los productos, digamos, de mayor importación en Centroamérica, fertilizantes y máquinas, ¿verdad? Entonces, claramente, si hay una disrupción en la cadena de suministro, eso también afecta a nuestros productores agrícolas, que al final de cuentas, pues necesitan exportar, ¿verdad? Entonces, a todos nos afectan estas crisis, en resumen. Si quieres, continúas ahí. Caro. Ok, pero no todos son malas noticias, ¿verdad? Sino que más bien este era el contexto, ¿verdad? O sea, un contexto complicado en el mundo, ¿verdad? Pero después de ese contexto tenemos una serie de, digamos, mejoras que hemos estado viendo ya desde el año pasado, y oportunidades para la región centroamericana, que de eso también queremos hablarles, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ya en el tercer trimestre del 2021, ya empezamos a ver una recuperación en el comercio con respecto al año 2020. Las exportaciones interregionales presentaron un crecimiento anual del 27.7%, o sea, exagerado, ¿verdad? De hecho, los gobiernos se están valiendo de eso para decir, miren todo lo que ha crecido las exportaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que con respecto a los años anteriores, ¿verdad? Sí han crecido un montón, porque bajamos tanto, ¿verdad? Que ahora ya se ve el crecimiento así muy, muy claro, ¿verdad? Entonces ahí hay signos positivos. Las exportaciones y extra regionales, 28.1%,
1%, ¿verdad? Es bastante, o sea, es un crecimiento fuerte. La recuperación en las exportaciones se debe a un mayor dinamismo con los principales socios comerciales, ¿verdad? Tenemos muchos socios, bueno, el principal socio comercial nuestro es nuestra región, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero después tenemos Estados Unidos, tenemos Europa, entre esos países Alemania también es recipiente, digamos, de muchas de nuestras exportaciones, entonces es importante que ha ido creciendo este intercambio comercial. La balanza comercial extrarregional se mantuvo con un mayor déficit en comparación a las exportaciones del año anterior, pero digamos vamos creciendo, o sea, seguimos, todavía no tenemos los informes de este año porque apenas estamos en el primer semestre, pero posiblemente va a denotar, y ya han empezado a ver ustedes tal vez en los periódicos que ya los primeros informes arrojan que sí hemos estado creciendo este año bastante, ¿verdad? Si querés seguís con la presentación. Bueno, la crisis logística continúa, como les decía, atascos en el puerto de Shanghái, o sea, tampoco es que podemos, ¿verdad? Simplemente decir no hay crisis, no, seguimos en la crisis, ¿verdad? Seguimos creciendo, pero seguimos en la crisis, hay que siempre mantener, estar al día, ¿verdad? Con todos estos acontecimientos en cuanto a, bueno, los cierres de los puertos en Shanghái, que ya lo había mencionado, restricciones sanitarias sobre todo en China, ¿verdad? Entonces, todavía continuamos en medio de estas, digamos, de estas problemáticas. ¿Seguí? Caro, sí, puedes seguir. Ok, que esto nos afecta claramente a América Latina en la escasez de algunos productos o, digamos, problemas para obtener algunos productos, electrodomésticos, paneles, componentes electrónicos, lo que ya les mencioné, textiles, aumento en el precio de los fletes y inflación, que también lo mencioné, ¿verdad? Todo nos está costando un poquito más caro. De hecho, yo no sé si ustedes lo están viendo tan claro, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, para mí ha sido clarísimo. Digamos, yo que voy al supermercado y veo una galleta importada que antes costaba, digamos, el equivalente a $1.50, ahora cuesta 2, ¿verdad? Muy, muy claro el aumento en los precios, la inflación continua. Ahora ustedes nos cuentan si Nicaragua también están viendo así, digamos, mucho cambio de precios de inflación. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto como región centroamericana, verdad? Y qué es lo que han estado haciendo las empresas también. Bueno, las crisis, nosotros lo que tenemos, y al menos la posición que siempre que hemos estado teniendo en nuestra compañía también, es que las crisis son el nuevo normal. Entonces, ¿verdad? Tenemos que lograr tener una cadena de suministro exitosa que tome en cuenta que va a haber crisis, ¿verdad? No sabemos cuál crisis, pero sabemos que va a haber crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer o que va a haber, digamos, disrupciones? Entonces, ¿qué podemos hacer para que, independientemente de cuál sea, nosotros logremos seguir adelante con estas disrupciones, ¿verdad? Entonces, hay algunos aquí consejos que incluimos en la presentación, eso, si quieren, pues ahí simplemente un resumen. Las compañías se están enfocando en todo lo que tenga que ver con datos, ¿verdad? ¿Cuál es la data? Que es una parte importante, fundamental, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con cuáles son mis datos logísticos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardo de acá a acá? ¿Cuánto tiempo tarda el barco? ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con datos específicos en la cadena de suministro es clave para que puedan tener esa visibilidad y que puedan tomar decisiones oportunas. El objetivo de las compañías es que puedan reaccionar a las interrupciones en la cadena de suministro con anterioridad y reorganizar, ¿verdad? Entonces, si el barco que iba para Estados Unidos ya sabemos que no va a poder llegar a Estados Unidos, entonces que se venga para Centroamérica, por ejemplo, pero esas son cosas que obviamente solo se puede hacer si hay esa planificación, digamos, muy precisa de la cadena de suministro. Todo lo que tenga que ver con monitoreo de riesgo, incluyendo riesgos financieros, planificación, forecast, ¿verdad? La transformación de la cadena de suministro que contribuye a reducir problemas organizacionales, pero que además la clave aquí es la
conexión o comunicación, digamos, entre todas los aspectos de la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, finanzas, ventas, real estate, compras, impuestos, legal, ¿verdad? Es decir, que supply chain esté conectado con legal para saber cuáles son las causas de los incumplimientos de contratos, ahora que el producto no le va a llegar al cliente a Estados Unidos el día tal, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son claves. Ayuda a manejar los costos y a reducir las ineficiencias. En el campo nuestro de aduanas, un buen cumplimiento aduanero es fundamental para de evitar atrasos, ¿verdad? Si a ustedes se les olvidó presentar una documentación, un certificado de origen a la hora de hacer una importación o cosas así, entonces eso puede causar que el producto esté pegado en la aduana de entrada o en el puerto de entrada y entonces tengan atrasos, ¿verdad? Entonces todo lo que podamos hacer para mejorar toda esta parte de costos es bienvenida para las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen que estar preparadas, de nuevo, ¿para qué? No sabemos, pero para que haya disrupciones. Mira, si querés, continúas. Ok, ¿y qué podemos hacer para estar preparados como región, como países, ¿verdad? ¿Qué es lo que han estado o qué ha estado pasando? Bueno, a nivel, digamos, de medidas específicas, muy específicas, algunos gobiernos centroamericanos en el marco de la CIECA ya han iniciado a tomar algunas medidas. Por ejemplo, a Honduras, que fue el primero, sacó un decreto en donde dijo que iba a disminuir el 25% del costo del flete marítimo independientemente del país de procedencia, ¿verdad? Entonces, la declaración del costo de flete en Honduras se hace un 25% menos, aunque haya costado el 100%, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si costó $1,000 un flete, se declara como si hubiera costado 750, ¿verdad? Para efectos aduaneros, En Costa Rica también se salió una legislación que es la Ley de Alivio Temporal por Costos de Transportes Marítimos para las importaciones nacionales. Entonces también en Costa Rica dijeron, bueno, que haya una tabla en donde se tome como referencia los valores de los fletes antes de la pandemia para efectos de pago de aranceles, de impuestos, etcétera, es decir, de valor aduanero. Entonces eso hace que el costo del producto sea un poquito menor, ¿verdad? Y que por ende entonces tampoco se le traslada el costo al consumidor y que el producto no tenga tanto costo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí hay dos medidas de alivio. La CIECA ha estado instando a los países. Yo entiendo, y aquí también, José, si vos tenés, pero que en Nicaragua todavía no se ha tomado alguna medida concreta al respecto de los fletes, pero sí se está en conversaciones, es decir, los ministros en estos momentos están en conversaciones para de hacerle frente, ¿verdad?, a esta crisis por medio de algunas medidas que tomen los países. Entonces, esto no es un tema que se acaba, tenemos que estar, digamos, actualizados para ver qué más viene en la región centroamericana en este tema de ayudas a, como les decía, ¿quiénes? A los productores, a los importadores, a los exportadores y a los consumidores, ¿verdad? Todos al final nos beneficiamos de esta serie de medidas. Entonces, esos son unos ejemplos de algunas medidas. Si quieres, pasas a la siguiente. Bueno, en resumen, digamos, entonces las empresas han tomado medidas que son empresariales, ¿verdad? De automatización, de reestructuración de cadena de suministro, que aquí me voy a detener un momentito al finalizar, medidas de eficiencia para manejo de impuestos, manejo de exoneraciones, mejor aprovechamiento de aranceles. Nosotros en Centroamérica tenemos una red muy grande, que es lo que vamos a comentar ahora, de tratados internacionales, una mejor manejo de la documentación, o sea, mejor cumplimiento aduanero, mejor manejo de los costos en general para las empresas, ¿verdad? Pero, y aquí es donde también es importante que tengamos en cuenta que, como lo pusimos ahí, todo reto es una oportunidad. En estas crisis que estamos teniendo en Asia, nosotros tenemos como Latinoamérica y como Centroamérica una oportunidad para ofrecerle a las empresas algo que se llama nearshoring, que nosotros hemos venido tratando de apoyar y tratando de ayudar, y sabemos que ustedes como Cámara también hacen, digamos, importantes esfuerzos para traer empresas a nuestra región para que produzcan en nuestros países también. Y produciendo en nuestros países pueden exportar con mayor cercanía, por ejemplo, a Estados Unidos, que es un mercado natural por estar, digamos, tan cerca de Centroamérica, o a otros países de Sudamérica inclusive, o al mismo Centroamérica, ¿verdad? Entonces,
que es, digamos, el mensaje nuestro y que ha sido lo que nosotros hemos tratado también de transmitir a las empresas. Bueno, si usted tiene un centro de producción en Asia, de repente vale la pena que tenga también un centro. No es que reemplace, porque sabemos que los centros de producción de Asia tienen gran capacidad, ¿verdad? Entonces no es que reemplace, pero que tenga otro centro en nuestros países centroamericanos, para que desde Centroamérica, en caso de que haya algún problema de suplidores en China, ¿verdad?, pueda producir y desde Centroamérica pueda exportar. Nosotros tenemos un caso de una compañía de éxito, simplemente para ponerles un ejemplo, en donde la empresa, que es una empresa grande, tiene más de 350 personas, está localizada en Costa Rica, es una empresa que produce aparatos, digamos, de alta precisión, o sea, manufactura de alta precisión, con incluido chips y tarjetas y todo esto, que tiene plantas en Asia, en Filipinas, en diferentes lugares de Asia, ¿verdad? Decidió llevarse para Costa Rica una parte de la operación, precisamente pensando en que está más cerca de Estados Unidos. Entonces se dispone a abrir una segunda operación de la que tiene, con la contratación de posiblemente 50, 100 personas más para poder exportar a Estados Unidos otra parte, digamos, del negocio. Versus haber ampliado la planta en Filipinas, ¿verdad? Entonces, claramente nosotros aquí tal vez no podemos hacerlo todo, no tenemos, digamos, algunas materias primas, aunque bueno, Nicaragua es un caso distinto, que sí, pero algunas materias primas que no producimos nosotros igual pueden seguirse importando, pero con la ventaja de que se pueden quedar aquí en las bodegas nuestras, y desde aquí ya utilizarlas para la producción, y que la producción entonces, o la manufactura en nuestros países, es claramente la cadena logística de nuestros países hacia Estados Unidos o Canadá o inclusive México, otros países de Sudamérica, pues es más cercana y más rápida y tiene menos costos que desde Asia. ¿Verdad? Entonces este es tal vez un tema que nosotros hemos tratado, pues, y ustedes que estamos en este foro también, y que tienen muchas empresas alemanas que son asociadas y que están pensando invertir en nuestros países, pues este contexto de crisis también pudiera ser ideal para que estas empresas inicien a pensar, a investigar si nuestros países pudieran ser una oportunidad para ellos. Entonces, tal vez aquí este es el mensaje. A nivel regional también tenemos una serie de oportunidades que les va a conversar Mariano, que son, por ejemplo, la red de tratados internacionales que nosotros tenemos, incluyendo el acuerdo de asociación con la Unión Europea, del cual se benefician los productos que son intercambiados entre Alemania, Nicaragua, ¿verdad?, y el resto de Centroamérica, porque es un acuerdo regional. Entonces de eso les va a comentar ahora Mariano en las siguientes filminas, acerca de estas oportunidades que tenemos también a nivel normativo, que muchos de ustedes también conocen, pero a veces vale la pena hacer un repaso. Entonces, Mariano, adelante con la parte tuya acerca de las oportunidades con los TLCs, y al final les comentamos algunos temas aduaneros, y básicamente eso es lo que traemos un poco para ustedes. Adelante, Mariano. Excelente, muchísimas gracias, doña Caro. Muy bien, como mencionaba doña Carolina acerca de este elemento, la intención de nosotros con respecto a este punto en específico es poder dar una visualización de cómo está el esquema del comercio exterior de Centroamérica, y también poder entender un poco la dinámica y la actuación que podría tener la región en medio del intercambio comercial. Si quieres, Caro, nos pasa la diapositiva, por favor. Esto es un mapeo, si se puede llamar de alguna forma, de los tratados de libre comercio actuales o presentes que se encuentran en la región de Centroamérica. Lo que vemos aquí es que evidentemente en medio y a través del tiempo ha sido una región que ha buscado la apertura de mercados y eventualmente la apertura de oportunidades, y es ahí donde se visualiza estos enlaces en forma de tratados de libre comercio que evidentemente han traído gran crecimiento a la región. Se visualiza como una oportunidad porque evidentemente fuera de sus socios comerciales más importantes de Centroamérica, que son la misma región en sí, tiene otras oportunidades de comercio con especificaciones
solamente determinadas para esas negociaciones específicas que pueden traer buenas oportunidades y eventualmente una agilización del comercio internacional en pro, digamos, de la eliminación de todas las trabas y demás elementos específicos que se presentan en ausencia de un tratado de libre comercio. Es claro que se permiten estas oportunidades de tanto de importación y exportación de mercancías de países externos a la región, y para la importación de mercancías es donde se puede hacer la búsqueda de poder aplicar estos beneficios arancelarios preferenciales que se brindan por sí mismos dentro de los tratados de libre comercio, y que evidentemente en una buena interpretación de las reglas que los mismos establecen y una buena lectura de los procedimientos específicos que ellos detallan para la importación de un producto, inclusive todo el ámbito comercial del mismo, es donde ahí mismo se puede hacer el uso efectivo de ellos. Por otro lado, no solo está el tema de la aplicación de beneficios arancelarios, sino también que dentro de la aplicación de esos beneficios arancelarios, los mismos están condicionados a ciertas normas o reglas, entre ellas origen y otros requisitos específicos que se determinan para el ingreso de las mercancías a la región. Y simplemente esta era la intención en sí, de poder dar un esquema más que todo en cuáles son estas oportunidades que tiene Centroamérica como región. Y ahora doña Carolina hablaba de una idea que como empresa hemos pues apoyado mucho, inclusive incentivado mucho, el tema de nearshoring, y todos estos elementos simplemente van acompañando y haciendo aún más relevante el poder aplicar un esquema parecido en la región. Continúa, por favor, Caro. Por otro lado, otro elemento importante que queríamos considerar dentro de la exposición son algunos aspectos aduanales relevantes que de alguna forma nos pueden dar una óptica de cómo se ha estado desarrollando la dinámica de integración como región en un espacio y en un mundo que lo que busca son oportunidades ya no solo intra, sino extra regional. Y en esa misma dirección, cómo vamos entendiendo los procedimientos aduaneros que también pues influencian de alguna forma todos estos elementos relacionados. Así que don José también continuamos, perdón, Caro, y creo que aquí don José iba a darnos un poco más de exposición sobre este tema. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas siempre interesantes de comercio y de integración económica. Lo que me corresponde a partir de esto es mantener pues un conversatorio con ustedes sobre los temas de integración, pero es necesario hacer un preámbulo tal vez sobre el esquema que se ha utilizado desde hace 60 años, básicamente para recordar la finalidad que tiene esto, para recordar que Centroamérica apostó a través de unas ideas que se dieron desde la CEPAL en los años 50, posguerra, tomas en cuenta ese factor, a conformar una zona de libre comercio e ir profundizando en las distintas etapas al fin de lograr, al final, digamos, del camino, una unión aduanera plena. Esto se hizo bajo la recomendación de que Centroamérica evidentemente exportaba en aquellos años productos agrícolas y tenía que comprar bienes finales en un desbalance comercial porque eran evidentemente mucho más caros. Entonces se planteó desde el inicio la posibilidad de sustituir las importaciones a través de una creación de una clase industrial, por llamarla así, en Centroamérica, motivada a través de exoneraciones, tanto de equipo como de las materias necesarias para producir esos bienes. De allí que ustedes, como parte de esa herencia, entendemos hoy que el comercio centroamericano sigue siendo muy importante, en el sentido de que a pesar de que han proliferado muchos tratados y tenemos socios comerciales de toda una
en los últimos tiempos, vamos, los principales socios comerciales que tenemos, Centroamérica sigue siendo un punto de importancia para la región en cuanto al intercambio de mercancías. Esta integración, sí, lamentablemente tuvo muchos tropiezos durante todo su desarrollo y la verdad es que no se lograron todos los objetivos esperados. Inclusive hubo esas situaciones, guerras entre países, estamos hablando de los 60, pero luego vino situaciones muy complejas con guerras intestinas en determinados países claves de la región, y todo eso de alguna manera fue minando las posibilidades de lograr todos los objetivos. Aquí deberíamos de recordar que para los años 80 ya venía una gran ola relacionada con la apertura comercial. Esto se refleja con las negociaciones en el marco del GATT en aquel momento, o OMC hoy, y esa ola de los años 80 tiene un impacto positivo para Centroamérica en el sentido de que lo obliga a establecer un convenio. Estamos a mediados de los 80 y se hace un convenio arancelario, aduanero y arancelario, donde los países, entendiendo ese sentir de lo que estaba sucediendo en el mundo, apuesta por la apertura, reduciendo inclusive los beneficios o exoneraciones, o eliminando las exoneraciones dadas al sector industrial, que había sido la primera base de apoyo para la integración. Y entonces, el mensaje, digamos, importante que quiero mencionar en este momento es que este convenio fue una modificación legal a gran escala que estableció, en primer término, un anexo A, o creó un anexo A relacionado con la clasificación y codificación de las mercancías conforme al sistema armonizado, es decir, la nomenclatura mundial. Y si llega a una etapa que ahorita vamos a comunicar, a informar mejor sobre la negociación de las tarifas al comercio exterior, o lo que llamamos los derechos de importación, arancelarios a la importación, o DAI. Entonces, este primer paso se ve complementado con una legislación de valoración, un reglamento centroamericano que va a establecer la base imponible para el cobro de los impuestos, que es el valor aduanero. Igualmente, esto está relacionado al acuerdo de valoración del GATT de aquel entonces, OMC hoy. En tercer lugar, se hizo una excitativa de modificar la legislación aduanera a través del Código Centroamericano Uniforme y su reglamento, que establecen los procedimientos generales y el enfoque de cómo se deben realizar estos procedimientos y cuáles son las facultades también de la administración tributaria. Y no deja de ser también importante que se creó la posibilidad de crear un marco normativo centroamericano a través de los mismos órganos que se crearon después del año 86, aspecto que también vamos a ver ahorita, en donde se emiten toda una serie de normas de carácter técnico, de carácter procedimental, operativo y legal para la regulación del comercio en Centroamérica. Esta brevísima historia lo que les hace ver, digamos, es que ha habido una evolución, pero no exenta de dificultades y problemas, y que no hemos logrado consolidar este esquema. Al día de hoy, ya después de eventos tan importantes como el acuerdo de facilitación que firmaron los países de Centroamérica, el establecimiento de un marco conceptual para la integración y el mismo acuerdo con la Unión Europea, han hecho, bueno, y ayuda además de entidades en materia de fronteras, ha dado lugar a que se haya revitalizado, que se haya incentivado a través de los temas con una mayor velocidad. Son 60 años, puedo asegurarles que es mucho tiempo, y no hemos logrado consolidar cosas que son esenciales para el desarrollo de la región, pero tampoco el futuro se visualiza negativamente, sino que, como les decía, a raíz de esos acontecimientos recientes de la última década,
pues esto da lugar a que se haya renovado sus impulsos en relación a la integración. Al día de hoy existe una hoja de ruta de los países centroamericanos que establecen cuáles son, digamos, las actividades en concreto y los planes que se tienen para el avance de esto para el año 2025. Y como les digo, hay una coordinación mayor. SIECA está ejerciendo un papel más relevante que se le pedía a SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces lo que quiero es como trasladarlos ahora a que la visión está en otro contexto geopolítico, por decirlo así, y esto ha logrado que se establezcan ya medidas mucho más concretas. Esto era, digamos, esta primera introducción del marco centroamericano y un poquito, en resumidas cuentas, muy resumidas cuentas, esta referencia histórica de la situación de Centroamérica. Gracias. Perfecto, muchas gracias, don José. Y continuando también con esta, más bien haciendo uso y amarrándonos también a lo que don José nos comentaba un poco, dentro de este proceso de integración económica y Centroamérica como región, surgen elementos principales o temas principales que toman relevancia en medio de toda la estructuración. En primera instancia está el tema de poder establecer una normativa base aduanera, o sea, una normativa que sea desarrollada y aplicada en los países de Centroamérica y que esta misma contenga procedimientos aduaneros y diferentes elementos relacionados al comercio exterior y que sea una normativa regional. Es decir, que pueda ser aplicada en Centroamérica como región. Otro elemento considerable dentro de este proceso de integración es el elemento de valoración aduanera. Dentro de los diferentes esquemas de tratados de libre comercio e intercambios comerciales, hemos visualizado incluso en medio de los diferentes proyectos que tenemos y demás, las diferentes actuaciones de las administraciones aduaneras que en sus ejercicios y facultades de fiscalización se han aproximado y han sido bastante insistentes con este tema. A la luz relacionado a esto salen elementos como royalties, descuentos aplicables, vinculaciones comerciales o financieras, esto todo relativo a la valoración aduanera de las mercancías, lo que se declara en aduana de una mercancía que se compró, que pues ha sido un elemento que ha resaltado muchísimo en las distintas administraciones aduaneras de la región. Otro tema importante y pues obviamente relacionado es el origen y la aplicación de tratados de libre comercio. No solo es el tema de entender la existencia de un esquema de libre comercio que la región tiene, sino también poder comprender cómo es que se puede dar una buena utilización de esos tratados de libre comercio, entendiendo cuáles son las pautas específicas, las reglas determinadas, el camino a trazar para temas con respecto a puntos de clasificación arancelaria, dudas sobre temas de origen, aplicaciones mismas de los TLCs, cómo se visualiza con X o Y importación, todo esto pues viene trayendo relevancia en medio de este proceso. Otro elemento adicional que también ha tomado mucha relevancia en nuestros tiempos es la figura del operador económico autorizado. Esta es una figura de las que las empresas pueden optar por certificarse en cada una de las administraciones de los países, donde realmente es como un sello de garantía en exposición internacional que certifica que toda la cadena de suministro en sí tiene y sigue criterios y elementos de seguridad. Y hemos visto que ha sido, pues, un elemento que ha resaltado mucho, que inclusive las mismas administraciones aduaneras de la región han incentivado a las empresas privadas que generalmente tienen una casa matriz con esta certificación a optar por esta licencia, a gozar de los beneficios, porque es importante también visualizar que esta figura en cada uno de los países de Centroamérica tiene beneficios específicos que son aplicables solo a las empresas que se certifican como operador. Entonces también hemos visto que pues ha sido un tema que ha tenido mucho apoyo en Latinoamérica y que eventualmente las administraciones en todos los países de la región han estado insistiendo muchísimo en establecer lineamientos relacionados a este elemento. Y otro
punto importante por último y no por eso menos relevante es el elemento del FIDUCA y el DUCA, que esos dos elementos pues de alguna forma representan y visualizan un poco cómo se han dado los resultados del esfuerzo por esa integración centroamericana. El FIDUCA es una declaración que únicamente se usa para los países del Triángulo del Norte, eso es Honduras, El Salvador y Guatemala, y eventualmente ya lo que es el DUCA, que se utiliza ya en toda la región y que es parte de todos estos esfuerzos de integración en formalizar el tema de la declaración aduanera. Sí, nosotros cuando estuvimos viendo, antes de seguir un poquitito, cuando estábamos viendo esta diapositiva, decíamos que hay muchísimos elementos que hay que considerar acá. Es decir, lo que estamos haciéndoles ver, en resumidas cuentas, son cómo se mueven los temas a través de esa internacionalización de la normativa, esa estandarización con los procedimientos que nacen desde la Organización Mundial de Aduanas. Y ustedes pueden ver en estos elementos cómo, vamos a ver, vale la pena darle seguimiento a todos esos elementos porque es parte de lo que se está moviendo intensamente en este momento. Así es. Siguiente, Caro, por favor. Otro pues, elemento también considerable dentro de este punto de la integración es entender un poco cuáles eran los propósitos o los objetivos en la consecución de esta integración, que si bien no hemos llegado a una integración plena, completa, ¿verdad? E integral, valga la redundancia, pero que más bien vamos en ese camino. Uno de estos elementos es la consolidación de una zona libre de comercio, que la región tenga una zona libre de comercio consolidada, establecida, regulada, determinada y estandarizada y ¿verdad? Va más que todo en esa dirección y amarrado a esta consolidación de la zona, entendiendo más bien la existencia de la consolidación por consecuencia, la facilitación del comercio tanto intra como extrarregional que iría acompañado de esto y que pues resulta también en uno de los propósitos o búsquedas de esta misma integración. Otro de los elementos es el fortalecimiento del mercado común centroamericano y efectivamente, ¿verdad? El propósito, digamos, o la meta de todo este elemento que es la constitución de una unión aduanera. Adelante, Caro. Asimismo, como parte de este proceso de integración, no podríamos continuar hablando de la relevancia de esto sin tomar en cuenta estos dos protocolos que vemos en la presentación. El protocolo de Tegucigalpa es un protocolo que se firma en el año 91 y se firma por parte de los presidentes del Istmo Centroamericano, y este protocolo lo que establece en sí es la voluntad política de todos los gobiernos de Centroamérica o de la región de una construcción gradual, progresiva y global de la integración de la región. De este mismo protocolo surge el Sistema de Integración Económica o el SICA, que aporta también en este proceso de integración, y una de sus funciones es la integración de Centroamérica para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, con elementos que van más allá del aspecto económico, sino que abarcan otros elementos como el político y social. Por medio de este mismo protocolo se derivan las bases jurídicas de la integración y además mencionar que el máximo órgano de este mismo, la reunión de presidentes, y a través de este protocolo se genera lo que actualmente es la Secretaría General, que se funda o se genera, digamos, con el objetivo de ejecutar y coordinar la ejecución de todos los mandatos que se deriven de la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros y el Comité Ejecutivo del SICA. Otro de estos instrumentos jurídicos en medio de la integración es el Protocolo de Guatemala. Este protocolo se suscribe en el 93 al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
Y en este protocolo, las partes de Centroamérica se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana. Es por medio de este protocolo que se crea el CIECA, ¿verdad? Que es el órgano técnico y administrativo de todo el proceso de integración económica centroamericana, que tiene personalidad jurídica en el derecho internacional y que el mismo establece el marco de la integración económica. El objetivo de este protocolo es alcanzar la Unión Económica de Centroamérica, y el órgano máximo es el Consejo de Ministros de Integración Económica, que el mismo tiene por objetivo establecer todas las políticas de integración económica de la región. Siguiente, Caro. Asimismo, pues otros elementos esenciales que se derivan de estos puntos que acabamos de conversar, esencialmente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, se genera lo que es el anexo A, que este anexo A contiene los productos excluidos de libre comercio, que son aquellos productos que por temas de sensibilidad o de producción nacional, los países de Centroamérica no estuvieron dispuestos a comprometer en un libre tránsito, un libre mercado, con un arancel menor del que tenía o un impuesto de importación menor al que se establecía antes de la integración. Este Tratado General de Integración Económica lo suscriben los 5 países de Centroamérica. En el caso inicialmente, en el caso del protocolo de Tegucigalpa, que ya comentamos un poco acerca de eso, ¿verdad? Da las bases para el establecimiento del SICA, más que todo en materia política, y este fue suscrito por los 5 países de Centroamérica y posteriormente Panamá. Asimismo, el protocolo de Guatemala, que de este mismo se genera lo que es el establecimiento del CIECA, ¿verdad? Ahora, organización sumamente importante en medio del contexto de integración centroamericana, y este mismo, pues, suscrito por los 5 países de Centroamérica. Ahí como, ¿verdad? Un comentario adicional: para el 2013, Panamá se adhiere al Tratado General de Integración Económica y al Protocolo de Guatemala también en sus intenciones de integrarse propiamente ya a esta región económica. Adelante, Caro. Ahora lo que veremos es un poco más esta estructura de los distintos elementos y herramientas jurídicas que hemos visualizado con respecto a el proceso de integración. En primera instancia está lo que es el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, que este convenio sienta las bases de interpretación para el entendimiento de cómo se van dando todos estos esquemas de integración y de comercio intrarregional. En teoría, establecimientos como el libre comercio para todos los bienes originarios, excepto los del anexo A, que ya comentamos un poco. El tema para la aplicación del trato preferencial, que las mercancías se deben amparar a un FAUCA, hoy lo que entendemos como el DUCA-F. La prohibición de aplicar subsidios a la exportación, esto es importante en el tanto y en cuanto se aplica a que no se le darán preferencias arancelarias a aquellos productos que se manufacturan o se generan bajo un régimen especial, lo que es el caso de zona franca. El establecimiento del CAUCA y el BCAUCA, que es la base o la normativa aduanera regional que pues lleva una línea y traza también los lineamientos para la administración de las aduanas y demás esquemas y procedimientos aduaneros. En sí también el Reglamento Centroamericano de Valor Aduanero y otras disposiciones que se acompañen. Además, si podés seguir a la otra diapositiva, Carlos. Hay distintas disposiciones especiales por parte de COMIEC que se han desarrollado en medio de este proceso de integración, que se han dirigido un poco más a diferentes elementos contenidos en el comercio internacional, lo que conocemos como el origen de las mercancías, temas sanitarios y fitosanitarios, prácticas desleales de comercio, temas de salvaguardia, normalización, metodología, procedimientos de autorización, entre otros. Siguiente, Caro. Otro elemento también son los compromisos de acceso en el hecho de intercambio de mercancías, o sea, cuáles son estos elementos
que nos dan un poco el mapa para poder entender cuáles son las principales características que se deben dar para el ingreso de una mercancía a cada uno de los países. Siguiente, Caro. El primer elemento, pues, obviamente es el tema del arancel, ¿verdad? Tal como don José lo mencionó inicialmente, desde principios o más bien en medio de toda esta generación de la integración, se da lo que es el sistema armonizado centroamericano, ¿verdad? O el arancel centroamericano de exportación, que está contenido en el anexo A del convenio, y es una nomenclatura que está basada en el sistema armonizado, armonizado en un 100% para los 5 países de Centroamérica. Hay algunos elementos que se diferencian, y actualmente se detalla a nivel de 10 dígitos. Siguiente, Carlos. En lo que se refiere al arancel externo común, consta de 2 partes. La parte 1 corresponde a aquellos productos, ¿no?, a los que se les aplica un arancel externo común armonizado para los 5 países. Y la parte 2 contiene aquellos productos donde no existe un arancel externo común, sino que cada país aplica su propio nivel arancelario. Actualmente casi un 95% del arancel, o sea, un 95% del contenido de los productos del arancel han sido armonizados. Es decir, que los países han optado por llegar a una negociación específica con respecto a un arancel determinado. Y ¿puedes pasar de diapositiva, por favor? En pie, digamos, de esto nos presenta un poco el esquema de cómo se dio esta negociación de los aranceles. ¿Verdad? Inicialmente este es el esquema o más bien, este es el esquema que se sigue en Centroamérica. Para materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, negociado un 0%, materias primas producidas un 5%, bienes intermedios y bienes de capital producidos un 10%, y bienes finales un 15%. Vale la pena también mencionar, antes de que pases de diapositiva, que hay una exclusión a esa armonización arancelaria, que esto se ve en la forma de lo que entendemos como salvaguardias, ¿verdad? Que básicamente una salvaguardia es una medida de urgencia que se aplica en vista del aumento de importaciones de productos específicos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del país en determinado. Entonces, se puede proceder a aplicar aranceles más altos de los normales con respecto a los bienes extranjeros. Obviamente, la aplicación de una salvaguardia debe tener toda el registro, digamos, y la documentación técnica que realmente justifique la aplicación, pero la salvaguardia puede constituirse como una excepción a la aplicación de una armonización arancelaria. Siguiente, Carlos. Asimismo, pues está lo del régimen preferencial, ¿verdad? El artículo 3 del Tratado General de Integración Económica establece un libre comercio para todas las mercancías, excepto las contenidas en el anexo A. De estas excepciones, hay regímenes comunes a los 5 países, el café sin tostar, por ejemplo, que se aplica un arancel nacional más favorecido, o sea, es un arancel diferente al esquema que mencionamos, y el azúcar de caña o sin refinar, que se aplica un control de importación específico. Y también hay regímenes bilaterales, o sea, entre países. Por ejemplo, el tema del café, el café tostado, que lo aplica Costa Rica con todos los países, un arancel diferente, y el alcohol etílico de El Salvador con Honduras y Costa Rica también con un arancel diferente. Y con el régimen de Panamá, pues todo esto se visualiza en lo que hoy entendemos como el protocolo de incorporación, y pues obviamente la acotación de que no se otorgan preferencias arancelarias para aquellos productos de regímenes especiales. Seguidamente está el tema del régimen de origen, ¿verdad? Son aquellas reglas de origen comunes para los 6 países de la región, con algunas excepciones para Panamá, que se contienen en el anexo del Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías. Hay una excepción específica para mercancías textiles, y adicionalmente, si puedes seguir la diapositiva, Carlos. Vamos ahorita entonces con el tema de reglamentación técnica, que es reglamentación técnica aplicable solamente al comercio intrarregional, donde ya vemos diferentes elementos armonizados. Entre ellos
65 reglamentos técnicos armonizados, considerando elementos como alimentos, medicamentos para uso humano, plaguicidas, cosméticos, entre otros, y 7 procedimientos de reconocimiento de registro sanitario, entre ellos cosméticos, plaguicidas, alimentos y medicamentos para uso veterinario. Adicionalmente está el establecimiento de los regímenes aduaneros, que estas básicamente son opciones que el importador o el exportador tiene sobre, ¿verdad? Dependiendo de varios factores y diferentes necesidades del giro de negocio de la empresa, determina de qué forma es que esa mercancía va a ingresar o va a salir del país. Entre ellos, ¿verdad? Está los regímenes o el régimen definitivo, ¿verdad? Lo que entendemos como importación y exportación, los temporales, tránsito, transbordo y depósito fiscal, el liberatorio de pago de tributos aduaneros, lo que es zona franca, el de reexportación, el de reimportación en el mismo estado, de perfeccionamientos activo y pasivo, y el devolutivo de derechos, la devolución de tributos pagadas al fisco. Adelante. Creo que este es de doña Caro. Bueno, en realidad ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces creo que tal vez no nos vamos a referir así como a profundidad, ya Mariano lo mencionó, que son algunos temas, digamos, importantes para tener en cuenta para las empresas. Por ejemplo, el tema de la valoración aduanera es importante para las empresas tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando hace importaciones en Centroamérica, cómo está tasando su valor aduanero, ¿verdad? Son temas que en nuestras administraciones y particularmente en Nicaragua, que es algo que conversábamos con nuestro equipo allá, pues siempre tenemos asuntos, digamos, con la autoridad, pues que hace revisiones bastante fuertes de valores aduaneros a la hora de la importación. Entonces es un tema, digamos, importante tenerlo en cuenta. Si quieres pasas a la siguiente. Y que ya les mencionó en realidad Mariano, también el tema del OEA, que es un tema que en el resto de Centroamérica se ha venido dando un gran impulso. En Nicaragua todavía hemos tenido, digamos, ahí algunos asuntos porque no, tal vez no ha sido apoyado como el resto de los países. Guatemala, Costa Rica han sido posiblemente los países que tienen más empresas que han estado certificadas OEA, pero es un tema que está en la mesa y entonces pudiera venir en los próximos años, ¿verdad? Hay que estar revisando, digamos, ahí acerca de cuál es la evolución en Nicaragua del OEA. Entonces, básicamente yo creo que estos son los temas que traíamos para ustedes el día de hoy con respecto a, digamos, una gran actualización aduanera y comercio internacional, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra región, cuáles son las oportunidades, cuál es la legislación específica para las empresas de nuestra región. Yo sé que es mucho, pero bueno, queríamos pues que se fueran con bastante material para revisión de ustedes. No sé si a partir de ahora habrá alguna pregunta o algún comentario. También pueden hacer comentarios, también hasta inclusive específico para Nicaragua, porque sí sé que estos fueron temas como muy generales centroamericanos. Si hay algo o alguna duda específica para Nicaragua, acá tenemos a nuestro equipo, José Olivas, y bueno, nosotros que también hemos visto mucho tema específico para el país. Entonces, por favor, adelante y nos pueden hacer preguntas o comentarios o consultas que quisieran que ampliemos. Son muchos temas, pero bueno, esa era la idea, pues darles como un vistazo general. No sé si tenemos dudas. Los invitamos a hacer todas las preguntas que quieran por el chat, por el botón que dice Q&A, o bien si quieren levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que las hagan. Este espacio es para ustedes. Muchas gracias. Ahí dice Daniel que muchas gracias. Sí, Ricardo ahí está levantando la mano. Correcto, ya le habilitamos el micrófono. Ok, muchas gracias. Adelante, Ricardo, si quiere hacer su comentario. Gracias. Muchas gracias y le agradezco por el tiempo. Mi nombre es Ricardo Trillo, pues obviamente somos parte de una empresa socia de la Cámara, ¿verdad? Le quería hacer una pregunta que me quedó, digamos, la duda muy completo y les agradezco nuevamente por el tiempo. Las proyecciones que ustedes indicaron al inicio, que usted indicó el forecast,
lo que se tiene que llevar a cabo, los análisis y todo lo demás. Normalmente las empresas hacemos proyecciones, normalmente, ¿verdad? Antes del 2020, incluyendo el tema del COVID, hacíamos proyecciones anuales. Luego empezaron a recomendar que, dado los constantes cambios, se hicieran semestral y luego trimestrales. ¿Cuál es el estatus actual recomendado por ustedes basado en las empresas promedios en Centroamérica? ¿Qué es lo más recomendable? ¿La podemos volver a reactivar con cierto periodo o es recomendable siempre velar día a día los movimientos en todos los factores económicos, financieros y compañía? Sí, yo creo que Ricardo, lamentablemente en estas circunstancias todavía la recomendación de nuestros equipos de cadena de suministro sigue siendo que las proyecciones se hagan trimestralmente. Nosotros estamos en algunos proyectos conjuntos, ¿verdad? Con nuestros ingenieros de procesos, aunque nosotros no somos especialistas en procesos, ¿verdad? Somos especialistas más en la parte de legislación, pero sí lo que hemos escuchado de nuestros equipos es que todavía las empresas siguen haciendo las proyecciones trimestrales porque estamos todavía con mucho, ¿verdad? Ya vimos contenedores, los fletes, inflación, ¿verdad? La crisis Ucrania-Rusia. Entonces todavía están pasando muchas cosas. Yo no sé si va a haber un momento en el que ya podamos decir, ya ahora sí, hagan las proyecciones anuales, ¿verdad? Por lo pronto lo que hemos visto es proyecciones, digamos, entre más corto, pues hay mayor manejo de la información y entonces es lo recomendable, ¿verdad? No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, perfectamente, sí. Sí, nos queda claro que dada las circunstancias, siempre trimestral por ahora, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, sí, yo creo que esa sería la recomendación y lo que hemos visto que otros están haciendo. Listo. Ahorita Juan Ramón tiene la mano levantada, ya le di acceso para que pueda hacer la pregunta. Adelante, Juan Ramón. Buenos días, Juan Ramón Borges. Básicamente la crisis ha sido impactada por dos factores, la parte COVID y la parte actualmente la crisis de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Si tuviera que hablar de una fecha en la que, y básicamente hay dos tipos de problemas en la parte de supply chain, suministro y la parte de la crisis de los contenedores o la crisis de los fletes. ¿Ustedes creen que para finales de este año, viendo estos dos factores por separado, podrían estarse resolviendo? ¿Cuál sería primero, la parte de suministro o la parte de contenedores o estarían aunadas ambas? Eso porque claramente pues cambia todos los KPI de logística y ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles son sus comentarios? Gracias. Sí, excelente pregunta, Juan Ramón. Lo que nosotros hemos estado manejando, al menos internamente en nuestros estudios que hacemos, en, digamos, sondeos entre compañías alrededor del mundo, por ejemplo, es lo que les comentaba al inicio, que digamos, pareciera que estamos en un momento en donde las crisis son el nuevo normal. Es decir, no es que la crisis va a terminar, ¿verdad? Sino que hay una crisis, después viene otra, después viene otra, después viene otra. O sea, nos vamos a estar, estamos en momentos en el que nos vamos a seguir enfrentando a que pasen cosas. Entonces, por ende, nuestro éxito o la previsibilidad está en entender que va a seguir habiendo, digamos, algún tipo de disrupción, ¿verdad? Entonces, en eso está la constancia. No sé si más o menos me explico. Es decir, la constancia va a ser que van a seguir sucediendo eventos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, ¿verdad? Esto del COVID no es que se va, ¿verdad? Sigue habiendo, viene el Omicron, vienen las otras variantes, después vendrá otra, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones, digamos, para las empresas es que tomen en cuenta estos acontecimientos dentro de su cadena de suministro y dentro de su planificación. Es decir, que la planificación no sea lineal, sino que sea una planificación en donde se sepa que va a haber eventualidades. Y entonces, sabiendo eventualidades o sabiendo que hay eventualidades, tomar medidas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido empresas que nos dicen, miren, yo siempre he funcionado bien, digamos, distribuyendo a Centroamérica desde Colombia.
hasta que se vino el problema de la crisis de contenedores, porque los contenedores estaban en Estados Unidos, estaban en Asia, estaban en, ¿verdad? Y entonces tuvimos un problema. Entonces resulta que lo que nosotros normalmente entregábamos a los clientes en 2, 3 días desde Colombia, con todo esto que ha pasado en los últimos 2 años, ya estamos entregando en 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas o inclusive más. Entonces, digamos, ellos, por ejemplo, llegaron a nosotros, nos dijeron, busquemos una solución para tener una bodega, por ejemplo, en alguno de los países centroamericanos. Y ahí tener algún producto, digamos, que nosotros podamos, obviamente eso no aplica a todas las empresas, ¿verdad? Si usted está en el sector agrícola, pues es más difícil, digamos, tener una bodega con producto, ¿verdad? O si está en un sector tecnológico que cambia muy rápidamente, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil, pero entonces lo que nos dicen es, veamos a ver si teniendo una empresa, inclusive en algún régimen, en Nicaragua, en, qué sé yo, Guatemala, El Salvador, digamos, pensando también en el norte, entonces llevamos el producto ahí, lo dejamos ahí, cuando recibimos la orden de compra, lo distribuimos al resto de Centroamérica desde ahí, y entonces ya no importa si hay contenedor o no contenedor, porque se va por tierra. Obviamente tierra también tarda, ¿verdad? Pero no va a tener, digamos, esa disrupción, o va a tener un plan B frente a esa disrupción. Entonces ese es un ejemplo de una empresa. Después otra empresa con la que estábamos hablando ayer, llegan y nos dicen, vean, ellos mueven carga desde Panamá a Costa Rica. Entonces, lo que yo antes lograba mover, desalmacenar y poner prácticamente en las manos del cliente en 2 días y medio desde Panamá, o sea, ven qué agilidad, ahora me está tomando 2, 3 semanas desde Panamá. Ya eso no es tanto, digamos, por la crisis de los contenedores, sino por lo que pasó en Costa Rica del hackeo del sistema informático, ¿verdad? Entonces, vuelvo al punto inicial, ¿verdad? O sea, crisis va a seguir existiendo, o sea, van a existiendo eventualidades, ¿verdad? Entonces, lo que nos decían es, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a nacionalizar en Panamá, más bien, y lo traemos, digamos, como venta intercompañía. Es decir, estamos como barajando diferentes opciones para ver cuál es el escenario en donde ellos puedan hacer esa reducción de esos tiempos y al mismo tiempo, digamos que no verse tan afectados por estas disrupciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese caso de Costa Rica, de un hackeo del sistema informático, tampoco nadie se lo hubiera imaginado. Entonces tenemos crisis de contenedores, crisis del conflicto Ucrania y Rusia, COVID, y hackeo del sistema informático, ¿verdad? En un mes ya no va a haber hackeo del sistema informático, va a ser otra cosa, va a haber otra cosa, ¿verdad? Va a haber algo más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prever que siempre va a existir, digamos, esta posibilidad de esta disrupción. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi cadena de suministro para mejorarla, ¿verdad? Para optimizarla, para tener menores tiempos, para pagar menores aranceles, como lo que indicó Mariano, digamos, estoy utilizando los TLCs, ¿verdad? Con Europa, el acuerdo de asociación con Europa, ¿verdad? Lo estoy utilizando para poder tener las mejores preferencias, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer a nivel de costo, a nivel de tiempos, a nivel de procesos, para tener en cuenta que esto puede seguir pasando, lamentablemente? Entonces, Juan Ramón, no le puedo decir que esto se va a acabar, sino más bien que estamos manejando lo contrario, o sea, va a seguir pasando cosas. Y yo creo que ahí también nos adelantamos a la pregunta de Araceli Casco, que nos dice cuánto tiempo creen que va a durar la crisis entre China y Estados Unidos, y yo creo que ya ahí nos contestó para todas las crisis. Sí, no, Araceli, lo que pasa es que es un desbalance comercial muy serio, ¿verdad? Entonces, China le vende 500 billones de dólares a Estados Unidos anual. O sea, imagínense lo que es comprar esa cantidad y sustituir esa cantidad de producción. O sea, porque pudiéramos decir, bueno, que lo produzca Brasil, que lo produzca Argentina, que lo produzca, ¿verdad?, algún otro país nuestro de Centroamérica y lo mande desde aquí a Estados Unidos. Pero imagínense lo que sería sustituir o tener una alternativa a esa producción masiva que ha venido estando en China por los últimos 30 años. ¿Verdad? O sea, necesitaríamos 30 años para hacer eso, ¿verdad? Para sustituir el comercio entre China y Estados Unidos o buscar una solución. El presidente Biden sí ha estado muy, digamos, muy comunicativo, y él dijo que iba a quitar los aranceles. Lo que pasa es que en eso se le vino la guerra de Ucrania y Rusia, y entonces
ya digamos que perdió el foco la parte de China, ¿verdad? Pero bueno, es algo que hay que seguir el pulso para ver qué es lo que va a pasar. Perfecto, sí, muy bien, Araceli, excelente comentario. Muchas gracias, Carolina. Básicamente lo que estamos siendo impactado, lo que está siendo impactado es el ciclo de conversión del efectivo. Es algo que definitivamente hay que considerar. También. Sí, muy bien, Juan Ramón. Ese es un tema que no tocamos porque aquí estamos viendo sobre todo comercio internacional y aduanas, ¿verdad? Pero hay otros muchísimos temas, como lo mencionaba al puro inicio, ¿verdad? Toda la parte financiera, ciclo de conversión de moneda, ¿verdad? El impacto del dólar, de la inflación con el dólar, otro montón de temas legales, como lo que les decía de incumplimientos de contratos o hacer contratos más flexibles para que, ¿verdad?, se tomen en cuenta todas estas posibilidades de eventos internacionales, ¿verdad? Es decir, en todo, en una empresa, en todas las áreas impacta, ¿verdad? Hasta recursos humanos, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo la gente también ahora es gente global, ¿verdad? Y entonces ya no necesariamente trabajan en un lugar, trabajan desde un lugar para otros muchos lugares, ¿verdad? Y entonces, es decir, en todo sentido en las empresas estamos viendo ese impacto. Aquí nos enfocamos en el tema comercio internacional y aduanas, pero ciertamente en finanzas, en ciberseguridad. Tuvimos un webinar un día de estos de ciberseguridad, donde también ese es un aspecto importantísimo en esto de las crisis, ¿verdad? Entonces, definitivamente, sí, hay que tomar en cuenta todos los aspectos. Impuestos, ¿verdad? Así es, aprovechando que hubo varios temas que son sumamente relevantes para ustedes, les invitamos a recomendarnos más temas para seguir haciéndoles muchísimos webinars en conjunto con la Cámara Alemana. Entonces, si gustan escanear el código QR y nos ayudan a contestar y recomendarnos más temitas, por favor. Excelente. No bueno, sé si no hay más, si no hay más, creo que salvo que haya ahí algunos otros comentarios, pero si no hay más, entonces ahí tenemos a Mariela y a Mónica, que al principio tuvo algunos temas para poder ingresar, entonces no sé si ya nos acompaña a nosotros Mónica también. Sí, muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todos, José, Mariano. Eso fue muy informativo, creo que todos pudieron entender un poquito mejor el estado, las perspectivas, las oportunidades en el comercio internacional. Gracias también a todos los participantes, espero que también hayan aprendido bastante. Esta es la primera charla de una serie que estamos haciendo la Cámara con EY. Entonces, la próxima les invito, va a ser el día 14 de junio y hablaremos de algunos temas legales bien interesantes y que anunciaremos en breve. Entonces, si les gustó la charla de hoy, recomiendo que se inscriban para las próximas de la serie también. Entonces, muchas gracias y les deseo un buen resto de semana. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos los expositores y la Cámara por el espacio para brindarles esta charla. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, muchas gracias, que estén muy bien. Saludos. Gracias. Hasta luego, gracias.